En 1887, Friedrich Nietzsche escribió lo que se convertiría en uno de sus pasajes más famosos. ¿Qué significa el nihilismo? Que los más altos valores se devalúan. El objetivo falta. El por qué no tiene respuesta. Las opiniones de Nietzsche sobre el nihilismo son algunas de las más debatidas, tanto por los que estudian a Nietzsche como por los que estudian el nihilismo. Y en esta serie de lecciones examinaremos el nihilismo y el papel que jugó en el pensamiento de Nietzsche. En esta lección inductoria veremos qué significa nihilismo, su historia y su importancia en la civilización occidental, mientras que en las lecciones posteriores examinaremos las opiniones de Nietzsche sobre el nihilismo y sus ideas sobre cómo superarlo. Aunque las semillas filosóficas del nihilismo parecen remontarse a miles de años atrás, el término nihilismo no empezó a utilizarse de forma generalizada en Occidente hasta mediados del siglo XIX. Una novela publicada en 1882 por el autor ruso Ivan Turgunev, titulada Padres e Hijos, es con frecuencia señalada como la obra que provocó el crecimiento de la popularidad del término. En la novela se le pregunta a uno de los protagonistas qué significa nihilista, a lo que él responde: un nihilista es un hombre que no se inclina ante ninguna autoridad, uno que no toma ningún principio por fe, cualquiera que sea la reverencia en la que ese principio esté consagrado. Hoy en día, el sentido en que se utiliza el término en padres e hijos se consideraría una forma de nihilismo político, el rechazo a las normas e instituciones políticas de la época. Desde que se publicó esta novela, muchos escritores y filósofos han adoptado posturas nihilistas en distintos ámbitos. Por lo tanto, han aumentado también los términos y la ambigüedad, por lo que será útil aclarar su significado. De hecho, podemos identificar 4 tipos de nihilismo, los cuales comparten una característica similar, que es una actitud general de negación o negación del sentido. Nietzsche hace alusión a esto en el esbozo de su libro La voluntad del poder, donde escribe: nihilismo, el repudio radical del valor, el significado y la conveniencia. Los 4 tipos de nihilismo están muy bien resumidos por Donald Crosby en su obra, que invita a la reflexión. Nihilismo, el espectro del absurdo, donde escribe: el nihilismo moral niega el sentido de la obligación moral, la objetividad de los principios morales, o el punto de vista moral. El nihilismo epistemológico niega que pueda haber algo parecido a verdades o significados que no estén estrictamente confinados dentro o totalmente relativos a un único grupo individual o esquema conceptual. El nihilismo cósmico niega la inteligibilidad o el valor de la naturaleza, considerándola indiferente u hostil a las preocupaciones humanas fundamentales. El nihilismo existencial niega el sentido de la vida. Según este pasaje, los 3 primeros tipos de nihilismo, moral, epistemológico y cósmico, niegan el sentido de un área de la vida en la que los seres humanos lo han buscado tradicionalmente. Durante la mayor parte de la historia, la gente ha asumido que se requiere una base objetiva para el significado, una suposición cuya validez examinaremos en una lección posterior. Y como veremos en esto ha llevado a plantear una realidad alternativa donde se puede encontrar tal significado objetivo. Pero cuando se llega a negar una base absoluta u objetiva para el valor, la verdad o el significado, resulta muy difícil no caer en el nihilismo. Por ejemplo, en el caso del nihilismo moral, al rechazar la objetividad de los principios morales, se está afirmando que no sería correcto hablar de tales principios como verdaderos o falsos, sino que dependen de opiniones subjetivas y por tanto carecen de sentido. Cuando se acepta estos 3 tipos de nihilismos, es probable llegar al más general, el nihilismo existencial. En cierto modo, puede considerarse que el nihilismo existencial engloba los otros 3 tipos de nihilismo, porque cuando se niega el sentido de la vida, también se está negando, explícita o implícitamente, el sentido en las áreas contempladas por los otros 3 tipos de nihilismo. Si se niega que existan principios y verdades morales intrínsecos al universo, y se cree que el universo es totalmente indiferente o incluso hostil a las esperanzas y preocupaciones humanas, lo más probable es que uno se convierta en un nihilista existencial y asegure que la vida es deprimentes absurda y carente de sentido. El nihilismo existencial no solo es al que se suele hacer referencia cuando se utiliza el término nihilismo por sí solo, sino que también es el tipo de nihilismo que más interesaba a Nietzsche.
Dada la importancia del nihilismo existencial para la filosofía de Nietzsche, en el hecho de que la desesperación por la falta de sentido de la vida es un problema al que tiene que enfrentarse muchas personas en la era moderna, nos centraremos en el nihilismo existencial durante el resto de esta lección introductoria y en las futuras lecciones sobre Nietzsche y el nihilismo. Una pregunta que surge con frecuencia al hablar sobre el nihilismo es: ¿qué significa exactamente negar el sentido? Para aclarar esto es importante entender lo que realmente significa la palabra sentido. El filósofo David Roshnik, en su libro Recuperando a los Antiguos, una introducción a la filosofía griega, señala que la palabra significado puede definirse en dos sentidos diferentes. Significar, como en un cerdo significa un mamífero de 4 patas que suele encontrarse en las granjas, o en segundo lugar, significado puede definirse como tener la intención o un propósito, como tenía la intención de hacerlo. Basándose en estas definiciones, sugiere que tiene un propósito que puede significarse o explicarse. Es importante señalar que para que la vida tenga sentido no basta con que tenga un propósito. Si nadie conoce ese propósito, para que la vida tenga sentido, debe tener una finalidad que las personas puedan significar o con la que puedan identificarse. ¿Por qué los seres humanos necesitan un sentido de la vida? Ha habido mucha especulación sobre el origen de la aparentemente universal necesidad de sentido que tienen los humanos, pero como ocurre con muchas cuestiones filosóficas, no hay un consenso claro. El filósofo Arthur Schopenhauer, que influyó mucho en Nietzsche, sugirió que es lo inevitable del sufrimiento combinado con la conciencia de lo ineludible de la muerte lo que crea a los seres humanos el deseo de que haya un sentido. Pero dejando a un lado esta cuestión, otra pregunta que debe abordarse es: ¿dónde ha encontrado el ser humano ese anhelado sentido? Por extraño que parezca, el sentido de la vida se ha situado tradicionalmente en otra realidad. Esta realidad alternativa, comúnmente llamada mundo verdadero, se ha considerado a menudo como la fuente de la verdad y el valor, y se cree que es un destino, siendo el propósito de la vida lograr la entrada o el acceso a este mundo alternativo, ya sea con la muerte o en algunos casos durante la vida. Dichas teorías, que postulan la existencia de un mundo alternativo como fuente de significado, se denominan teorías de los dos mundos. Las teorías de los dos mundos han dominado el pensamiento durante miles de años y han dado sentido a muchas personas. Lo más común es el mundo de las formas de Platón, el mundo espiritual de Descartes o el noumeno de Kant y el cielo del cristianismo. El cielo cristiano, en particular, ha sido la teoría de los dos mundos más predominante en Occidente durante casi 2000 años. Las enseñanzas cristianas dieron a los individuos la convicción de que sus vidas, por difíciles que fueran, servían para algo, es decir, que su existencia terrenal tenía un propósito y este era vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para lograr entrar en el reino de los cielos al morir. Esta historia es un poderoso antídoto contra el nihilismo, ya que proporciona a las personas un propósito y un sentido de la vida tan anhelados, asegurando al creyente que por mucho sufrimiento que padezca en esta vida, tendrá garantizada la entrada en una realidad dichosa tras su muerte. Es importante comprender que las raíces del nihilismo se remontan mucho más allá del comienzo de la Edad Moderna. Nietzsche sugirió que un sentimiento de pesimismo era el comienzo del nihilismo, y el pesimismo hacia el sentido de la vida puede verse claramente en los escritos de muchos antepasados, incluyendo al poeta griego Teognis, que vivió en el siglo VI a.C. Escribió: «Lo mejor para el hombre sería no haber nacido y no haber visto la luz del sol, pero una vez nacido, lo mejor para él es atravesar las puertas de la muerte tan pronto como sea posible». Sin embargo, como explicó Nietzsche, el pesimismo es solo una forma preliminar del nihilismo. Por mucho sufrimiento, dolor y miserias que uno se vea obligado a soportar en la vida, el nihilismo no surgirá mientras uno tenga la convicción de que la vida tiene un sentido o un propósito. La popularidad del cristianismo residía en el hecho de que podía proporcionar a personas de toda condición, incluso lisiados, enfermos incurables y pobres de mierda, la convicción de que a pesar de todo el sufrimiento y el mal que tuvieran que soportar, su vida tenía, en última instancia, un propósito. Como dijo Ernest Becker, el logro más notable del panorama del mundo cristiano que podía tomar esclavos, lisiados, imbéciles, comunes y poderosos y convertirlos a todos en héroes seguros, simplemente dando un paso atrás del mundo a otra dimensión de las cosas, la dimensión llamada cielo.
En su mundo, la muerte de Dios y el sentido de la vida, Julian Jung explica que durante la mayor parte de nuestra historia occidental no hemos hablado del sentido de la vida. Esto se debe a que solíamos estar bastante seguros de saber cuál era. Y como se mencionó anteriormente, fue el cristianismo el que aportó a la civilización occidental la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero como es bien sabido, el papel que desempeñó el cristianismo en el mundo occidental empezó a decaer en los siglos XVI y XVII, y fue el ascenso de la ciencia el principal responsable de este declive en cumplimiento del dogma cristiano. Nietzsche utilizó la frase «Dios ha muerto» para simbolizar la pérdida de la fe en la teoría de los dos mundos del cristianismo, y comprendió que, con la pérdida de esa fe, era inevitable una crisis en relación con el sentido de la vida. Si nos remontamos a los inicios de la revolución científica, resulta obvio que ciencia y nihilismo van de la mano. Esta idea queda plasmada en una cita del físico ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, quien afirmó que mientras más comprensible parece el universo, menos sentido parece tener. Nietzsche reitera en su libro La Gaia Ciencia la idea de que la ciencia y el sinsentido de la vida van de la mano. Escribió una interpretación científica del mundo como ustedes la entienden. Podría, por tanto, seguir siendo una de las más estúpidas de todas las interpretaciones posibles del mundo, lo que significa que sería una de las más pobres en significado. Este pensamiento está destinado a los oídos y a las conciencias de nuestros mecanicistas que hoy en día gustan de hacerse pasar por filósofos e insisten en que la mecánica es la doctrina de las leyes primeras y últimas, en las que debe basarse toda existencia como el suelo. Pero un mundo esencialmente mecánico sería un mundo esencialmente sin sentido, suponiendo que uno estimara el valor de una pieza musical según cuánto de ella pudiera contarse, calcularse y expresarse en fórmulas. Qué absurda sería tal estimación científica de la música. ¿Qué se habría comprendido, entendido o captado de ella? Nada, realmente nada de lo que es música en ella. Una teoría defendida por el filósofo Giordano Bruno a finales del siglo XVI ha sido señalada como una de las primeras semillas científicas del nihilismo, y es un buen ejemplo de la forma en que las teorías científicas degradaron el significado que la gente encontraba en las visiones religiosas del mundo. Al combinar las ideas de Copérnico sobre su universo helicocéntrico con las ideas de la naturaleza infinita del universo de Nicolás Cusa y las opiniones de los filósofos presocráticos Leucipo y Demócrito sobre los átomos, Bruno propuso una teoría en la que el Sol era solo una de un número infinito de estrellas dispersas por un universo infinito. Bruno también sugirió que podría haber otros planetas acompañando a algunas de estas estrellas, donde, al igual que en la Tierra, podría existir vida. Esta visión chocaba con el cristianismo al eliminar al hombre del centro del universo. Aunque la ciencia brindó respuestas a muchas cuestiones prácticas y mejoró la vida de formas inesperadas a diferencia de la religión, no dio respuesta a las preguntas sobre el propósito y el sentido de la vida, sino que instigó una actitud escéptica que se limitó a poner en duda los puntos de vista del cristianismo y otras religiones. Nietzsche, que escribió a finales del siglo XIX, parece haber anticipado la creciente ola de nihilismo que se apoderaría del mundo occidental, especialmente tras la Primera Guerra Mundial, cuando desempeñó un papel significativo en el pensamiento de filósofos como Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. Comprendió que el cristianismo había brindado hasta entonces a los individuos la convicción de que la vida tenía sentido, y por lo tanto, con la muerte de Dios, un sentimiento desgarrador de que la vida carece de sentido infligiría cada vez a más personas. La civilización moderna, pensaba Nietzsche, sería definida por la forma en que afronta y finalmente supera este sentimiento. En el comienzo de la obra de Nietzsche titulada La voluntad de poder, dice: «Lo que cuento es la historia de los 2 próximos siglos. Describo lo que sucederá, lo que no podrá suceder de otra manera, la llegada del nihilismo». Desde hace algún tiempo, toda nuestra cultura europea avanza como hacia una catástrofe, con una tensión torturadora que crece de década en década, implacablemente, violentamente, precipitadamente, como un río que quiere llegar al final, que ya no reflexiona porque tiene miedo de hacerlo. Nietzsche tenía sus propios puntos de vista sobre el nihilismo, por eso es uno de los más leídos y citados sobre el tema.
En la próxima lección examinaremos con más detalle algunas de estas ideas. En la próxima lección examinaremos el sufrimiento y el papel que desempeñó en el nihilismo de Nietzsche.